Luis, Alison, Horacio, buenas tardes, Héctor, Miriam, Gary, Melissa, ¿no? Melissa, tú es la que está abierto, ¿no, Melissa? Hola, Marco. Marco también está ahí presente, Romacio, sí, Alison, perfecto. Bueno, para no demorar más, entonces, ¿podemos continuar, Alison? ¿Sí? Pues, muy bien. Ayer nos quedamos en esta parte de la acidosis metabólica, ¿no es cierto? Es decir, aquella que no tiene un hiato ampliado, ¿sí? Dentro de estas, pues, tenemos que tomar en cuenta estas dos situaciones con esa ecuación que ya les habíamos mandado, ¿no? Que habíamos visto ayer, donde, pues, hay que calcular si el cloro es mayoritario a esa ecuación donde se suma el sodio con el potasio, restando el pH de la orina, que tiene que ser, si es menor a 5.5. En ese caso, si el pH está así bajo de la orina, lógicamente, ¿qué nos está indicando? Mayor acidemia, ¿no es cierto? Inicialmente. Y esa acidemia está dada por la presencia a nivel del túbulo, sobre todo distal, de una mayor generación de amonio, en este caso de NH3, captando un hidrógeno, nos va a formar el amonio, ¿no? De amoníaco NH3 a NH4. Por lo tanto, como dice ahí, la condición es de que no es a nivel renal el problema, ¿sí? Sino que esa alteración de esta acidosis está dada por otras causas extrarrenales, digamos, así como ven estos ejemplos de la diarrea, otra vez, las fístulas, la derivación ureterointestinal que habíamos mandado, el uso crónico de laxantes, el sulfato de magnesio y demás. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Siguiente. Hola. La siguiente. Está bien. Continuando entonces, tenemos en esta situación con Anengar la acidosis tubular renal tipo 1, ¿no? Esta es prácticamente la proximal con hipopotasemia, que ya habíamos mencionado en los otros trastornos, ¿no? Acidosis tubular renal, ese pH que veíamos hace un momento menor a 5.5, o en este caso ya un pH por encima de esos valores, ¿ya? Y dice una disfunción generalizada, no es de la neurona, es de la nefrona distal, o sea, estamos hablando de túbulo contorneo distal y colector, ¿no es cierto? Sobre todo el colector, donde se va a hacer la última, digamos así, síntesis exacta de la acidemia, ¿no? Donde, pues, en esto dice déficit primario de mineralocorticoides, hipoaldosteronismo hiporrenémico. Acá estamos hablando de qué? Podríamos hablar inclusive de un Addison, ¿no? Por este déficit primario de mineralocorticoides que se asocia a estos trastornos a un hipoaldosteronismo secundario generalmente, ¿sí? Y donde a raíz de esta alteración, pues vamos a tener que hay una pérdida importante de hidrogenados con una hipercalemia. Esta hipercalemia ya la habíamos visto en otras situaciones, ¿no es cierto? Sí. Y fíjense que esta sobrecarga ácida en la generalidad por ese pH ácido, ¿qué es lo que nos va a dar? Sobre todo una hiperpotasemia porque con esos pHs lógicamente se sigue intentando compensar la pérdida de
la pérdida o la reducción del pH con una excreción de potasio. Y el otro dato importante es la generación de este cloruro de amonio, que también puede ser por ionización externa, pero generalmente la mayor concentración que se llega a obtener a nivel distal. Una carga grande de este tipo de acidemia metabólica es la alimentación parenteral. ¿Por qué? Por una razón muy simple, ¿no? Las terapias para alimentación parenteral, las bolsas sobre todo, son bastante ricas en dos cosas. Aminoácidos, ¿no? Y sabemos que el metabolismo de los aminoácidos siempre nos van a generar hidrogeniones, ¿no es cierto? El desdoblamiento de las proteínas, sobre todo, nos va a llevar siempre a generación de hidrogeniones, ¿no? Y además no se olviden que esas bolsas también, indirectamente, para no alterar su composición, a veces se pone un poquito de citrato. Y ya sabemos el citrato en qué va a llevar a acumularse. Entonces va a haber una especie de ¿cómo se dice? Un tamponar, querer tamponar, y en vez de eso conseguimos la reacción contraria, empeorar el problema. Estos dos aminoácidos como generadores, porque estos dos son parte importante de los aminoácidos que se aportan en la alimentación parenteral, ¿sí? Entonces, estos dos van a generar siempre ácido láctico, ¿ya? Es por eso que se pone acá este tipo de causantes para empeorar la acidemia. La siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Una vez que hemos revisado así, no muy a fondo, pero sí lo más importante de este capítulo de la acidosis, ¿sí? Fíjense ustedes que los parámetros que nosotros podemos manejar en un paciente, en una sala normal, o sea, una sala común de internación, ¿no? Donde podemos iniciar este manejo, es sobre todo ver el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, o sea, con un monitor simple podemos, al lado de la cama del paciente, podemos empezar a monitorizar, ver la saturación de oxígeno que tiene el paciente y empezar las infusiones diluidas de bicarbonato, sobre todo si el pH está por debajo de 720, ¿no? Estos pHs de mucho más bajos que se obtienen, que a veces se observan, son en esos estados serios como es la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar también, ¿no? La acidosis hiperosmolar, que también es el otro trastorno de pacientes diabéticos descompensados, ¿sí? Entonces, el déficit de reposición es a la mitad. Generalmente hay que ir, como en todo lo que han visto hasta ahora, generalmente hay que ir con un 30-50% de reposición en las primeras horas, ¿no? Y en este caso sugiere aquí que en una solución de 1 molar se la pase en 30 minutos, ¿sí? Un riesgo que corremos acá siempre es esto, la sobrecarga de volumen, ¿no? Y las arritmias por aumento rápido de la volemia y de la precarga, y que va a obligar a una postcarga que no siempre se puede instalar rápidamente. Entonces vamos a llevar a este problema de alteraciones en el ritmo. Por la carga que a veces puede ser importante de bicarbonato de sodio, lógicamente nos exponemos a que el paciente vaya a una hipernatremia. Entonces, en estas alcalosis importantes que queremos instaurar rápidamente, lógicamente tenemos este otro problema que se nos puede aparecer, que son
las contracciones fasciculares mioclónicas y fasciculares. ¿Qué ha pasado? ¿Se cortó? Hola. Un rato más dejó de compartir, doctor. Ahorita va a volver a compartir. La hipernatremia, ¿no es cierto? Y esta reposición rápida, además, aparte de sobrecarga de volumen, aparte de una baja rápida o una subida rápida del pH queriendo compensar, ¿sí? Nos puede llevar a esta situación de una tetania no solamente por una depresión o secuestro de calcio, sino también porque al disminuir la acidemia o mejor dicho, al tratar de subir el pH, empieza a mejorar la mecánica ventilatoria del paciente, el centro respiratorio empieza a actuar mejor y como empieza a querer compensar, puede llevarnos a un estado de hiperventilación, llevándonos al lado contrario, o sea, hacia una alcalosis respiratoria queriendo compensar, ¿sí? Lo que tampoco nos va a ayudar mucho porque, como dice acá, que la barrera hematoencefálica no es tan permeable como las membranas celulares del resto del cuerpo, por lo tanto el pH ácido se va a mantener todavía detrás de la barrera y eso puede hacer lo siguiente, de que se produzca la entrada de más cationes de sodio, sobre todo del extracelular que estamos cargando con el bicarbonato al interior y empezar a intercambiarse allá con una mayor salida en este caso, de potasio, ¿sí? Y ese potasio llegando a la parte renal se va a intercambiar con hidrogeniones. Entonces, en vez de ayudarnos, a veces estas medidas nos pueden empeorar el manejo del paciente. Y por eso es que dice que hay que ir monitoreando periódicamente después de las primeras cargas que se vayan haciendo o reposición de bicarbonato. La siguiente, por favor. Aquí está resumido el manejo que se tiene que hacer en esas primeras horas, ¿no? El bicarbonato de sodio diluido en un suero fisiológico, ¿sí? Y pasando a 7 ml por kilo en las primeras. Paralelamente podemos preparar otra infusión de potasio, ¿no? Porque estamos diciendo que va a haber un trastorno también a ese lado. Y lo que hacemos es inclusive preparar esta infusión de insulina cristalina en una solución de dextrosal 10 para ayudar a que también se corrija ese potasio que se está escapando del intracelular para producir su reentrada a la neurona y evitar el síndrome que hemos hablado muchas veces por la corrección rápida ¿qué se llama, Luis? ¿Qué síndrome es ese que se puede producir por la corrección rápida a nivel del cerebro? El síndrome de la desmilinización osmótica, ¿no es cierto? Sí. Ahora, una situación que también es muy frecuente de enfrentarse en estos pacientes que están con una acidosis es los pacientes con intoxicación alcohólica, ¿no? No es raro, es fácil de que nos topemos con estos pacientes en las urgencias sobre todo, pero fíjense de que en el tratamiento hay que ir con mucho cuidado, porque a veces la colocación de una sonda nasogástrica puede ser perjudicial, suponiendo de que por ahí ese paciente no solamente es un etílico crónico, sino que además sea hepatopata, que generalmente es así. Entonces puede tener ya hipertensión portal y al querer pasar una sonda nasogástrica podemos desgarrar una de estas varices, ¿no? A nivel del esófago, ¿sí? Y empeoramos el problema produciendo un sangrado. Así que hay que tener mucho cuidado. En la actualidad, ese lavado gástrico se espera todavía una vez recuperado, estabilizado mejor el paciente y poder obtener mayor
datos de que si ya era portador de una hepatopatía crónica para descartar una hipertensión portal, ¿no? Bien. En las pérdidas gastrointestinales, como ya hemos visto, el aporte de infusiones de bicarbonato de sodio, y por el otro lado también podemos ir con el potasio. Siempre hacer uno y después el otro, no los dos a la vez, no es muy peligroso, y a veces podemos tener secuestros y eso no nos ayuda a nada, ¿ya? Y en los diferentes tipos de acidosis, tanto la tipo 2, que es la proximal, la tipo 1 distal, y la tipo 4, que es mixta, pues prácticamente tenemos que echar mano a reposición con bolos bajos de bicarbonato, ¿sí? No sé si ya les mencioné que las ampollas de bicarbonato vienen al 8%, ¿no? Eso creo que ya les dije, con 27 miliequivalentes cada ampolla. Entonces, ya sabemos acá a cuánto tenemos que pasar. Generalmente se va entre 1 a 3 miliequivalentes por kilo en las primeras horas. Lentamente, muchachos. Ahora, si realmente hay una alteración muy grande en cuanto a contrarrestar, digamos, a querer mejorar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, es posible que este paciente además esté con una supresión suprarrenal, ¿no? Entonces tenemos que administrar un poco de corticoides. La fluorohidrocortisona es la más indicada, como dice acá, pero creo que en nuestro medio no es fácil de encontrar. Así que se echa mano en parte a la hidrocortisona y a la metilprednisolona a veces, porque es la que más podemos tener en los servicios, ¿ya? Y lógicamente en un paciente que ya es nefrópata, pues si el bicarbonato es la corrección, es a darle 20 miliequivalentes, ¿no? Y finalmente lo que más hacemos a veces, si ese paciente es nefrópata, prepararlo para una terapia dialítica. La siguiente. Bien. Continuando con este pH bajo, tenemos la acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Una acidosis respiratoria que alguno de ustedes me puede decir por qué se va a caracterizar en relación al pH, a la presión de dióxido de carbono y bicarbonato. ¿Cuál es la característica? Un CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, doctor. Ya. ¿Qué más? Que no esté compensado por el bicarbonato. ¿Perdón? Que no esté compensada por el bicarbonato. Puede haber un poco de bicarbonato elevado. O sea, estamos hablando de cuánto de bicarbonato. Por encima de 30 a 35, ¿no es cierto? Lo normal vamos a ponerlo como 25, ¿sí? Hemos puesto, creo, de 22 a 25, 26 en la bibliografía que estamos revisando, ¿no? Entonces, acá existe una respuesta moderada, digamos, insuficiente del bicarbonato, queriendo tamponar esa subida grande de la concentración del CO2, ¿no es cierto? Sí. Entonces, acá lo que nos importa es mejorar la ventilación pulmonar, ¿no es cierto? Ese es el trastorno básico que vamos a tener en estos pacientes. Por lo tanto, seguramente este paciente ha caído en esta situación. ¿Por qué? Porque haya ya sea un portador crónico de patología pulmonar, sobre todo, ¿no es cierto? Vamos, a ver, continuemos. ¿Sí? Entonces, pacientes que ya tienen una patología pulmonar crónica que se ha agudizado por alguna situación, una infección, un proceso respiratorio viral,
o una obstrucción por acumulación de secreciones, ¿no es cierto? De la producción de moco bronquial, sobre todo, ¿no? Y en algunos casos, algún mal manejo, sobre todo en pacientes generalmente cardiópatas severos o con insuficiencia pronunciada que puede llegar a una o una hipervolemia, una carga de líquidos que puede llevarnos a un posible edema agudo de pulmón. Y esta es la causa para que el paciente entre en esta situación. Si ustedes se fijan en las alteraciones musculares, creo que eso es lo que más tenemos que tener que fijarnos en nuestros pacientes, ¿no? La deformación de la caja torácica, los traumas de la pasilla costal, ¿sí? Lesiones donde haya compromiso importante de la contractura muscular, ¿no es cierto? Como es los pacientes con miopatía. Entonces, es un cuadro muy frecuente, los pacientes con fibromialgias, ¿no es cierto?, que llegan a esta situación porque el trabajo muscular de los músculos de la respiración les produce mucho dolor y pueden caer fácilmente. Y si se dan cuenta, para aliviar el dolor, a veces a estos pacientes les damos opiáceos, ¿no? Y esto puede empeorarnos el problema porque vamos a deprimir más el centro respiratorio, además, y no solamente la mecánica ventilatoria que está dada por la musculatura intercostal, diafragma y demás, ¿no? Entonces podemos ir a esa situación. Una cosa que no es rara de ver es esto, como dice acá, algunos míos relajantes, que no es mucho, pero sí, ahí tienen ustedes la intoxicación por pesticidas, los tentativos de suicidio, ¿no? Generalmente mucha gente echa mano a este tipo de, digamos así, de venenos, ¿no? Los pesticidas y generalmente son organofosforados, entonces el problema que tenemos ahí hemos visto en trastornos del fósforo, la hiperfosfatemia, ¿a qué nos lleva? Inclusive hasta paro cardíaco, coma, ¿no es cierto? Y depresión respiratoria severa. Eso es lo que estamos viendo ahorita, depresión de la respiración, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, depresores del sistema nervioso, muchos de ellos, pacientes sobre todo sobremedicados con medicación ansiolítica, comprimidos para el sueño, etcétera, etcétera, pueden llegar a estas situaciones, ¿no? Y lo que a nosotros nos interesa sobre todo es estos trastornos de la alcalosis metabólica y el hipotiroidismo. Fíjense que el hipotiroidismo no es la primera vez que lo estamos viendo que se ha citado como una causa, ¿no? Vamos, la siguiente. La hipertensión, bueno, ya la vemos en los pacientes con trauma, ¿no? Trauma cráneoencefálico. Esos son los que van a poder tener riesgo de hacer una hipertensión endocraneal. Bien, en el diagnóstico, Horacio, ¿cómo tendría que estar en la flechita del pH? Hacia abajo, doctor. Eso es, hacia abajo, ¿no? Un pH bajo. ¿Y una PCO2? Elevada igual. Doblemente. No, elevada, no igual. Elevada. Sí, marcadamente elevada. Estamos hablando de una PCO2 que puede llegar por encima de 50 inclusive, y eso es súper alto. Y un bicarbonato, como dijiste hace un momento, Puede estar normal o no lo suficientemente elevado como para compensar. No alcanza para tamponar a ese CO2 que está muy disparado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el diagnóstico va a ser fácil, tomando en cuenta estos tres datos, pH, PCA2 y bicarbonato en la gasometría arterial. Ahí está, nos dará el diagnóstico. ¿Sí?
Y como complemento para descartar, porque seguramente hay una causa básica que ha llevado a esto, complementamos otra vez con esta química sanguínea que casi ya es de rutina en todos estos pacientes, con estas alteraciones, ¿no?, de electrolitos y del equilibrio ácido-base. Y el echocardiograma para las situaciones que hemos visto, por la depresión o alteración del ritmo cardíaco, y la placa de tórax para ver si hay alguna ya componente crónico o agudo en que esté alterando la mecánica ventilatoria, ¿no? La siguiente. Bien, este gradiente no es de mucho tiempo que se lo está poniendo en práctica, ¿ya? Si ustedes se fijan en el cuadrito debajo, está para calcular este gradiente de alvéolo arterial. Alvéolo arterial, ¿sí?, de la concentración de oxígeno. Entonces, es la concentración de oxígeno en la sangre arterial menos la concentración del oxígeno, ¿dónde? Vamos. ¿Dónde? En la sangre arterial. Claro, la muestra la vamos a tomar de la sangre arterial, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí nos van a decir tanto de oxígeno. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este sangre, que el oxígeno normal, arterial, ¿cuánto es? Es la PA mayúscula que dice, sí, menos la presión parcial de oxígeno que tiene el paciente. Esa es la diferencia. Entonces, ahí ya nos da ese gradiente de que si es mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿sí?, o es menor a 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, con eso ya nos estamos dando cuenta dónde está el problema. ¿Es una mala ventilación por hipofunción o secundaria a una enfermedad base, como es, por ejemplo, ahí una fibrosis pulmonar, una EPOC, etcétera, etcétera, donde ya sabemos que este problema va a ser para largo? La siguiente, por favor, oración. Oxigenoterapia. ¿Sí? Entonces, evitar, dice, el FiO2 alto. ¿Esto qué quiere decir? Que no debemos pasarnos de esas presiones que ahorita estamos viendo más o menos como referencia, ¿no? Esto ya es la cantidad, la presión a la que se mete y la cantidad también de oxígeno por el respirador, ¿ya? Entonces tiene que ser un FiO2 bajo, ¿sí? ¿No? Hay que ir con calma. Paralelamente, tratar de abrir el árbol bronquial con estos broncodilatadores. Seguramente usaremos vasodilatador o broncodilatador tipo de los beta agonistas, ¿no es cierto? Salbutamol, teofilina, etcétera, etcétera, y a veces también corticoide, como estamos viendo en esta situación de esta pandemia, el manejo que se está haciendo en las terapias intensivas, ¿no? Y esta ventilación mecánica. Como dice ahí, lentamente para no favorecer a la alcalosis metabólica post-hipercárnica. Esa es la complicación que uno se ve o se puede esperar en estos pacientes que están sujetos o conectados a este tipo, a una ventilación mecánica, incluso la extracorpórea, ¿ya?, que es otra técnica, ¿no es cierto? Vamos, seguiremos. Bien, entramos ahora a lo otro. Del lado ácido nos vamos ahora hacia el lado alcalino, ¿sí? Otra vez, incidencia frecuente en pacientes hospitalizados. Y fíjense ustedes, la mayor incidencia en los pacientes que ingresan a las UTIs, ¿sí? Con un pH superior a 7,55. Y fíjense cómo va la tasa de mortalidad de acuerdo al mayor aumento hacia el lado alcalino del pH. 45% hasta un 80% si pasa los 7,65. Y el bicarbonato prácticamente está casi al doble. ¿Cuánto es lo normal, oración? ¿Bicarbonato? De 22 a 26, doctor.
Exactamente. Así es la cosa. Vamos, pasemos al siguiente. Entonces, si existe una preponderancia del lado alcalino, entonces lo que tenemos que ver es qué está pasando con el lado ácido. Entonces vemos de que si todos estos trastornos se deben a cambios, acumulación de hidrogeniones o pérdida de hidrogeniones, ¿no es cierto? En uno acidosis y en la pérdida alcalosis. Entonces aquí tenemos que ver la vía renal, tal vez la más frecuente, para llevar a este trastorno metabólico o a esta alteración del pH en estos pacientes, ¿no? Los diuréticos de asa y en este caso el hiperaldosteronismo, retención excesiva de sodio intercambiado por potasio y paralelamente ese potasio eliminado al túbulo distal o colector, intercambiado finalmente por hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces hay pérdida alta, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Podemos tener una generación de amoníaco a ese nivel, ¿no? Porque es hidrógeno o si se va a querer comprobar, va a ir a generar más bicarbonato en detrimento del amoníaco. Entonces, esto nos va a empeorar el problema, ¿no es cierto? Porque eso se va a reabsorber, ¿ya? Y otra vez esa ventilación ventilación mecánica, ¿no? Lógicamente, la hipercalcemia. En el otro lado habíamos visto que más bien hay una hipocalcemia. Aquí va al otro lado, ¿sí? Y la mayor pérdida de hidrogeniones que se da en la pérdida por vía digestiva, ¿no? El uso de antiácidos orales también, por el secuestro sobre todo, ¿no? A nivel del intestino de moléculas de este tipo, del amonio sobre todo, ¿ya? Y, lógicamente, ese intercambio exagerado que nos llevan a esta hipoposatemia, ¿sí? El desplazamiento intracelular de hidrogeniones. O sea, hay una salida, ¿no es cierto? No hay más y esto se produce en los pacientes que reciben cargas grandes ya habíamos dicho, de aminoácidos, etcétera, etcétera, que nos generan generación de hidrogeniones que lógicamente van a ser secuestrados y eso nos lleva a esa pérdida. Vamos, siguiente. Faltan hidrogeniones, se han perdido hidrogeniones y se han acumulado los alcalinos. ¿Sí? Entonces, fíjense que como primera causa de este acúmulo de bicarbonato se da en las transfusiones masivas de sangre, mayor a 80 ml por kilo, o sea, en una hipovolemia severa, ¿no? En una hemorragia importante, donde el paciente está yendo a un estado de choque por hipovolemia aguda, ¿no? Un sangrado de un trauma, etcétera. Entonces se reponen cantidades grandes de sangre, ¿sí? De sangre que nos pueden llevar a este trastorno acumulativo. ¿Por qué? Porque los mantenedores o el anticoagulante de cada bolsa es citrato lactato, ¿no? Entonces esos también se van a convertir en bicarbonato. Ese es el problema de este tipo de alcalosis, ¿sí? Inclusive en los expansores plasmáticos, cuando se hace perfusión o transfusión, si quieren, de plasma congelado en estos pacientes que están con sangrados altos por alteración plaquetaria y demás, entonces a veces se tiene que echar mano a 4, 5, 10 o más unidades de plasma. Y el riesgo que corremos esto porque en cada unidad, en esa bolsa se le está aportando
citrato, lactato. ¿Ya? Entonces, a esto nos puede llevar. Y el síndrome de leche alcalino es aquellos pacientes portadores de enfermedades pépticas crónicas que además de recibir antiácidos, o sea, alcalinos, ¿no? Están recibiendo suplementos de calcio, ¿no? Entonces, a eso se llama el síndrome de leche alcalina. Antes sería mucho más en niños, pero bueno, en la actualidad no, más es este tipo de pacientes. Siguiente. Otra vez, pérdida de líquidos, ¿sí? En pacientes con acloridia, dice. Algunos de ustedes, a ver, Marco Araníbar, lo veo ahí, Marco Araníbar. ¿Por qué dice acá en pérdidas gástricas en pacientes por acloridia? A ver, vamos. Se ha colgado rápido ese bandido. ¿O está ahí? ¿Ah? Sobre todo, muchachos, a las consecuencias crónicas y prolongadas de terapias anti-enfermedades pépticas, ¿no? Gastritis, úlceras y demás. Hay gente que toma en forma crónica inhibidores de la bomba de protones o inclusive los bloqueadores H2, ¿no? Ranitidina y demás, que a la larga pueden ir atrofiando, paralizando las células productoras, ¿no? En el estómago de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? A eso se debe. Y, lógicamente, ya conocidos nuestros por los trastornos en cuanto a electrolitos, los diuréticos, ¿sí? Vamos. Fíjense ustedes de que las clínicas, en todo lo que estamos viendo, tanto de acidosis como alcalosis respiratoria, metabólica y demás, siempre vemos afectados esto: sistema nervioso central, la parte muscular y cardíaca. Entonces, lógicamente estos pacientes van a venir con estos con sensorios comprometidos en la mayoría de las veces, pero a veces no es tan notorio. Pero sí es más notorio estas manifestaciones de falta de fuerza, de contracciones musculares, dolor, mialgias que se quejan en algunas situaciones, y donde el paciente viene como si estuviera y dice: parece que me he excedido en la actividad deportiva, o creo que estoy cursando con un enfriamiento, dice. No es frecuente eso, no es raro de ver. A nivel cardíaco, generalmente no se nota tanto, porque los extremos no se llegan a ver mucho en los pacientes que llegan a la emergencia, porque esto más se va a dar, como han visto al inicio, en las unidades de terapia intensiva. ¿Bien? Igualmente con este compromiso pulmonar o patología pulmonar que se va a dar sobre todo en esos ambientes. La siguiente. Otra vez la gasometría, otra vez pH, PCO2 y bicarbonato. Nos da el diagnóstico. Ya su compañero nos ha dicho hace un momento cuál es la característica de ese trastorno, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que corregir y la patología de base. Aquí siempre hay que ir a ver cuál ha sido el desencadenante que ha llevado a este trastorno, como en todos los otros trastornos que hemos revisado hasta ahora, ¿no es cierto? Siguiente. Este manejo, pues, se habla mucho de esto, ¿no? En la actualidad, ¿sí? Nosotros, vemos acá de que hay algunos pacientes que pueden responder con muy poca cantidad de reposición de solución salina, ¿no es cierto?
para tratar de diluir el bicarbonato que está alto, ¿sí? Entonces, reponiendo un poco de volumen con una solución isotónica, como es el sodio fisiológico, isotónica entre comillas, porque no es tan isotónica, porque tiene cloro, ¿no es cierto? Entonces puede empeorarnos el problema. De ahí es que se trata de utilizar la medida del cloro urinario, ¿ya? Entonces, la cantidad que vemos acá es la cantidad de cloro que se puede llegar a medir en la orina de un paciente, y por eso se habla de un paciente sensible y otro resistente. En el resistente, lógicamente, el trastorno ya va a ser crónico, ¿no es cierto? No es un trastorno reciente, sino que se debe ya a un trastorno de base, ¿sí? Y que no solamente va a haber una alcalosis, sino también un trastorno en manejo de electrolitos, como vamos reportando ahí al potasio. Vamos, continuemos. Otra vez, ir a eliminar la causa que ha precipitado el problema, ¿sí? Y modificar aquellos factores que están acentuando o manteniendo la alcalosis. Amortiguar el bicarbonato que está disparadísimo, ¿no es cierto? Para tratar, yendo a querer a disminuir los niveles de bicarbonato por debajo de esos 40 milimoles que hemos dicho que es casi el doble, ¿no es cierto? O bajar el pH a esa cifra de 7.5 en lo posible, porque a veces no se consigue en un tratamiento rápido, ¿sí? Pero se lo hace. Vamos, siguiente. Este es un algoritmo, si quieren ustedes, para el manejo. Fíjense, tenemos ahí en el encabezado una alcalosis de cloro sensible y en el otro un cloro resistente, donde vemos de que existe un cloro menor a 25 y uno de mayor a 40 equivalentes por día. Y se debe, sobre todo, ahí están las primeras situaciones, por pérdida de líquido, ¿no? Entonces, y uso de diuréticos, ¿sí? Ahí está a veces la reposición o la administración de bicarbonato de sodio y soluciones como el lactato, el citrato, el acetato, que se van a convertir en más bicarbonato. Por lo tanto, mayor concentración de bicarbonato, ¿no? ¿No? A nivel gastrointestinal, lógicamente ya lo que habíamos mencionado antes, ¿no? El aspirado, ¿sí? El adenoma velloso que es una neoplasia a nivel de la mucosa del colon, ¿no? Casi generalmente de la parte sigmoidea, donde es esta patología, esta neoplasia, se caracteriza por ser hipersecretora. Entonces, este paciente no solamente pierde electrolitos, sino también pierde líquido. El tratamiento, si se hace a tiempo de esto, es la resección de esa parte del intestino donde está localizado, pero a veces las recidivas son frecuentes, es como un cáncer, digamos así, el adenoma velloso. ¿Ya? Al otro lado tenemos el Bartter en los niños por el uso de diuréticos, el síndrome de Bartter, ¿no? Donde son niños que no, o trastornos que se ven más en niños por defectos congénitos con pérdidas excesivas de electrolitos por la orina, ¿no? Con esa hipopotasemia, la hipercalcemia en algunas situaciones que ya les hemos visto y la realimentación, ¿no? Entonces, en el hiperaldosteronismo que hemos dicho frecuente, ¿sí? Con renina baja o con renina alta. Lo que tendríamos que tener cuidado nosotros es con la hipertensión, que esa hipertensión se debería ¿a qué? A retención de sodio y de volumen, ¿no es cierto? Eso es lo que nos podría llevar
con una pérdida grande del lado de hidrogeniones. En este caso, un mal manejo, un secuestro en realidad, como hemos visto ahí, una redistribución de los hidrogeniones que se da en estos trastornos. Y en estos trastornos, en cuanto hace al manejo de los electrolitos a nivel de la nefrona distal, como es el Lidl, ¿no? O el síndrome de Bartter que habíamos mencionado ahí más arriba, donde son trastornos a veces congénitos y con trastornos a veces hereditarios en algunos grupos de sangre, de gente, ¿no? Vamos, seguiremos. En los que responden al cloro o son salinos sensibles fácilmente, son evitando el riesgo de una sobrecarga, ¿no? De llevar a un paciente a una sobrecarga de volumen con el riesgo del edema agudo de pulmón o una insuficiencia cardíaca. Y ahí está la reposición que tenemos que hacer. Anoten siempre estas pequeñas ecuaciones que les han de ayudar mucho para calcular la cantidad que se tiene que reponer, ¿sí? Porque la enfermera en la sala le va a decir a cuántas gotas o cuánto por hora o para cuántas horas esta solución. Entonces, en base a estas ecuaciones que son tan simples, ustedes pueden calcular cómo van a reponer esa solución en ese paciente, ¿ya? La siguiente. Bien, acá seguimos con el manejo, ¿no es cierto? Esto de la cabeza está un poco... Hay que, aparte de esto, no es que estamos hablando de la respiratoria, seguimos con la anterior, seguimos con el tratamiento. Hay que reponer el potasio, inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Para evitar la pérdida de ácido dice y corregir el déficit de cloro. Una terapia que no la he visto usar mucho, pero sí el uso de la acetazolamida, eso sí, ¿no? Es un diurético, saben, del túbulo proximal, acción muy moderada, digamos, menos que las tiazidas a ese nivel en cuanto al manejo y el bloqueo de líquido o de reabsorción de sodio, sobre todo, y cloro que a ese nivel, ¿no? Es bastante, por eso es que se está poniendo ahí. Vamos, siguiente. En el resistente, seguimos otra vez tratamiento de la hipopotasemia, ¿sí? Y ahí tenemos estos diuréticos que dicen generalmente como ahorradores de potasio, ¿no es cierto? La espironolactona, que viene de 50, de 25 y de 100 miligramos los comprimidos, ¿no? Tenemos en comprimidos. El amiloride, que viene asociado a clortalidona, un tiacídico con un distal, con un ahorrador de potasio como es el amiloride, a veces viene con triamtereno. Entonces, para retener el potasio, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico, no tengo conocimiento si en nuestro medio disponemos del ácido clorhídrico para administración para entrar en dilución. No tengo, no les puedo decir eso, muchachos, pero sí la diálisis. La diálisis es otra indicación en estas situaciones ante la falla del manejo clínico, tenemos que echar mano a la terapia alternativa que es la diálisis. Ahí la corrección se nos simplifica mucho. Bien. La indometacina, si ustedes, no sé si alguno de ustedes en esta pandemia que estamos atravesando ha escuchado citar como un tratamiento la indometacina fuera del ibuprofeno. ¿Han escuchado alguno de ustedes? ¿No? No, doctor. No. Sí. La indometacina es un antiinflamatorio
antiguo, ¿no? Tal vez casi igual que el ibuprofeno, más antiguo, inclusive junto con el naproxeno, ibuprofeno, indometacina y lógicamente la aspirina, ¿no? Entonces se usaba, y de hecho lo que actualmente se usa un poco en estos trastornos es buscando el efecto rebote, digamos así, de las tiazidas, consiguiéndose, si ustedes dicen, pero si la tiazida está diciendo que es una condicionante, efectivamente, pero por situaciones no muy bien explicadas, en estos pacientes a veces se administra tiazídicos y se consigue revertir. Es un efecto rebote paradójico, dicen algunos, pero la explicación no es muy clara, tratando de evitar esa pérdida de electrolitos por la vía distal o colector, ¿no? Siguiente. Otra vez el manejo con el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ahí está la reposición del ácido clorhídrico, que, como les digo, no tengo referencias si realmente en la actualidad ya se está usando, sobre todo a nivel de las terapias, ¿no? Esto no se va a manejar en salas, desde luego, ¿sí? Y la reposición parece ser, no se puede ser nada complicado tomando en cuenta esa ecuación que hemos puesto al pie de esta proyección, ¿no es cierto? No es nada de difícil, pero no sabemos en qué presentación, si es que hay en nuestro medio, el ácido clorhídrico. ¿Ya? Lo pongo como referencia. Siguiente. Bien. Lo último que tenemos, creo, en estos trastornos. O sea, si en la alcalosis metabólica había una depresión respiratoria, aquí existe una hiperventilación, ¿no es cierto? Lo que ocasiona, lógicamente, un descenso del dióxido de carbono, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que va a caracterizar. O sea, un paciente que está hiperventilando. Y sin ir a mucho más referencias, aquí, ¿quiénes hacen este trastorno? Son los pacientes intoxicados, alcohólicos, a veces en la fase reactiva, ¿no? Donde el borrachito está muy agresivo y demás, está hiperventilando. Después, en estos trastornos neurovegetativos, ¿no? Eso no es muy raro de observar en muchas mujercitas, sobre todo, ¿no? Que se me está adormeciendo mi mano, mi boca, que mi lengua no se puede mover, etcétera, etcétera. Entonces son trastornos neurovegetativos que si se los mantiene y demás por esa hiperventilación que están haciendo, van a llegar a esto. Y evidentemente se puede instalar este trastorno aún así transitorio en estos pacientes, ¿no? Entonces es una situación que asusta a los familiares sobre todo, y a veces esto es una forma de atraer la atención de algunas personas que tienen esas tendencias, digamos, de ansiedad o de falta de atención según ellos, ¿no? En eso se ve esos trastornos. Vamos. Vean que no es muy raro de que se asocie este trastorno a estas patologías: accidente vascular cerebral, trauma cráneoencefálico, que no son raros de que se presenten, pacientes hepatopatas, sépticos, el embarazo. Esto no es raro de observar en estas embarazadas, en aquellas que están a veces con un trabajo de parto prolongado. Sí, pueden hacer estas situaciones a las mujeres y a veces no se les da mucha importancia. Seguramente ustedes tal vez, ojalá se acuerden de estos trastornos cuando están haciendo sus guardias y rotación por el servicio de ginecología, ¿no es cierto? El uso del topiramato, la teofilina, catecolaminas, también por esa taquicardia y aumento que hace
aumentan la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Es por eso, como un efecto secundario, podemos llegar a eso. ¿Sí? La estimulación periférica por la hipoxemia, otro trastorno. Y esto a veces es forzar al paciente con estas terapias ventilatorias. No hemos tratado de observar a aquellos pacientes que están haciendo fisioterapia respiratoria. En algunas situaciones puede llevar a esto en un paciente que está recuperándose, que se le pide que haga actividad o mejore su capacidad ventilatoria y pueden hacer estos casos. ¿Sí? El edema agudo de pulmón, neumonía por los secuestros de tejido para ventilación, ¿no? Por el área de condensación, el asma, el distrés respiratorio. ¿Sí? Y otra vez la ventilación mecánica. Siguiente. Como dice ahí, la mayoría de estos trastornos o manifestaciones sintomáticas se disminuyen a veces solamente hablándole al paciente, tranquilizándole, indicándole que trate de respirar lento, lo más pausado posible, profundo, y se consigue. A veces se les pone, por eso esta mascarilla, ¿no? Para que vuelvan a reintroducir su CO2. Entonces, eso ayuda rápidamente a que se estabilice el paciente, ¿no? Lógicamente, eso no va a funcionar si el paciente tiene una hipoxemia marcada en su gasometría. Ahí no nos ayuda, así que tenemos que asistirlo con una ventilación más adecuada o ventilación ya mecánica, ¿no? Pero tratando siempre de evitar esas situaciones, de llegar a esa situación. Otra vez el compromiso de las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel neuromuscular o periférico, a nivel cardíaco, pulmonar, ¿sí? Y este desplazamiento, ¿se acuerdan ustedes que habíamos mencionado como un tampón intracelular importante a la hemoglobina? Aquí está el ejemplo. El desvío hacia la izquierda de la hemoglobina. ¿No es cierto? Eso ya habíamos mencionado como un tampón junto con los intracelulares, ¿no es cierto? Vamos. Siguiente. Entonces, el diagnóstico, ¿cuál sería? Otra vez, las flechitas, Horacio. El pH estuviera elevado, el CO2 ya disminuido. El PO2. Disminuido. ¿Cómo? A ver, alcalosis respiratoria, álcali. Tiene que estar, si el pH está alto. Sí, perdón. La pH2 está alta, pero más alta está la pH2 alta, que como hemos dicho, que se va acumulando y no hay cómo sacarla o se está perdiendo demasiado, queriendo compensar, y un bicarbonato un poco alto, ¿no es cierto? Y, lógicamente, otra vez nuestra ayuda diagnóstica, la gasometría. Siguiente. Y ahí está, ir a la causa. Rápidamente. A veces esos trastornos no necesitamos a veces mucho manejo, excepto que hay que mejorar la causa precipitante. Bien. A ver, creo que es el último, o hay algo más, Horacio. Oh, qué bueno. Parece que hemos llegado al final de esta revisión